Muy bien. Y después voy a preguntar si se sigue Una de esas jugando figuritas tapadita. es Gabriel Perrota, que está con nosotros hoy. Buen día, ¿cómo estás, profe? ¿Cómo te va? También el profe seguramente vamos a poner ahí, ¿verdad? ¿Cómo te va, profe Carlos Caras ayer? Buenos días, bien, gracias por la invitación, muy bien. Gracias a vos por venir, gracias chicos por venir, en serio, muchísimas gracias. Acá le tenemos presentes a los chicos que van a estar, vos también estás entre los Gracias y chicos. felicidades. Y poneme la música de la Río, habla así como Paraguay, tum, 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 ¿verdad? Claro, ese es el fondo. El mundial de la Sub-17 que va a tener un representante digno, ¿verdad? Que va a tener a la selección paraguaya. Que van al mundial, Profe, ¿qué es lo que nos pasó al final? ¿Por qué? ¿Qué nos pasó al final? ¿Por qué nos costó esa clasificación? ¿Por qué lo que lloramos todo frente a Uruguay después nos costó clasificar, eh? Sí, la verdad que fue un torneo muy complicado para los muchachos, para todos, porque hay que decir la verdad, no estuvieron a la altura de sus antecedentes. Yo les conozco con mucho mejor nivel, mejor pie, mejor fútbol, todo, más personalidad. Y yo pienso que fue la presión tremenda que recibimos desde el inicio, que teníamos que sí o sí ser campeón, todo eso, ser local, profe, influyó un poquito. Ustedes estaban con la mochila de lavar un poco el rostro juvenil de lo que hizo la Sub-20. Porque con la Sub-20 es como que todos quedamos con un desgane, ¿verdad? Con una falta de fútbol que demostramos a nivel sudamericano. Y eso pudimos rever con ustedes. Y los primeros partidos es como que decíamos, o sea, la Sub-17 juega distinto. Se ve la mano de Jara ayer, porque si hay un técnico que se destaca dentro de las juveniles de la Albirroja, fuiste vos, y hay currículum de sobra. Y después, como decíamos, ¿verdad? Es como que parecía que todos esos comentarios, los resultados que también se daban a los chicos un poco de presión, que casi desembocó en que quedemos fuera. Casi. Sí, se complicó bastante. La derrota con Argentina fue el inicio de la debacle. Bajó un poquito del bajón. Del bajón. Pero ¿Cómo decir bajón? sí, se recuperaron el último partido, jugaron como más o menos les conocemos, con mucha garra, con mucha entrega, con mucha solidaridad, porque hay que reconocer, de los rivales que enfrentamos, Uruguay era el más completito. Sí. El más completo, el más fuerte, el más talentoso, en fin. O sea, Tenía un equipo muy complicado. Bien muy valedero. difícil. Un triunfo bien valedero. Y por eso tuvo más valor, yo creo, que ese triunfo, porque se aplicaron, se esmeraron los muchachos y ellos querían estar en el Mundial desde que iniciamos. Queríamos ser campeón sudamericano también. Claro, y todo el mundo estábamos pensando en eso. De repente se nos vino abajo, pero hay que reconocer, yo reconozco públicamente que no estuvimos a la altura de los torneos que estuvimos en México, en Chile, porque ahí nos íbamos a lo mejor sin la presión de ser del local. Y también se aprende, digo yo, profe, porque son personas jóvenes, 17 años, y uno tiene que absorber todo eso, la prensa, el público, las expectativas familiares, lo que le está diciendo el cuerpo técnico, y ellos están jugando ahí, y cómo uno puede jugar libremente y hacer un juego libre cuando tiene toda esa presión en la cabeza, ¿verdad? Así es. Entonces, esa lucha es lo que yo creo que... Yo sostengo que estos hace 3 años atrás, estaban en la escuela de fútbol todavía. Sí. Claro. Estaban jugando con 13 años. 14 años. Entonces, yo creo que hicieron un paso grande. En un año que trabajamos con ellos, yo le veía, me iba a mirar a observar los partidos de ellos, y había gente que no estaban ni de titular en su equipo, en la Sub-16. Claro. Y hoy en un año después, están, aparte de ser mundialistas, están en el plantel de sus respectivos equipos. Claro, Pasó 17, 18, 20, pasó por encima para llegar al plantel. Ahora ya depende de ellos mantenerse o volver a su categoría, no sé, pero yo pienso o confío mucho en ellos, que ellos van a aprovechar la oportunidad. Y hablando de esto, lo que es la preparación física de ellos, pues imagínate lo que son, jóvenes, ¿verdad? Y de repente también esa energía que sobrepasa mucho más a lo que le exige la competencia. ¿Cómo manejan esto ustedes, Jesús? Todo lo que es la preparación física de estos chicos, no tan chicos. Sí, antes que nada, buen día para todos. Ya con el profe, cuando agarramos el proyecto Selección Sub-17, el primer objetivo nuestro fue clasificar y campeonar, ¿verdad? Fuimos haciendo un proceso de trabajo estructurado, programado, pensando en la edad de cada uno de ellos, el tipo de desarrollo. ¿Cuál es la edad que ellos tienen? 17 es el tope, pero ¿desde qué año? 98. 98. Año 98. 16. Están entre 16 y 17 años cumpliendo este año la mayoría de 17. Entonces, pensando en todo eso, como somos también conscientes de que están en una edad formativa, todavía no son seres humanos desarrollados por completo,
fuimos haciendo esquemas de trabajo preparando lo que era este sudamericano. Quisimos llegar de la mejor manera, pudimos llegar de la mejor manera, hicimos todo lo que tuvimos que hacer, pero como estaba hablando recién el profe, de repente incidieron muchas cosas externas que todavía son chiquitos, hay que ser conscientes de eso, ¿verdad? Claro, y a eso es lo que tienen que acostumbrarse Claro, ellos, claro. Seguramente al vivir esta experiencia reciente, van a empezar a madurar ya en este sentido, Totalmente. ¿verdad? Claro. Es que así es la vida. Lo bueno que tenemos aquí a algunos de los jugadores también, porque siempre de repente se les pide eso, se dice, bueno, madurar, pero son jóvenes, o sea, jóvenes, están en una profesión que terminan jóvenes, porque el fútbol es así, el fútbol tiene su tiempo, ¿verdad? Y contanos vos, sos seleccionado. ¿Cómo te va, Gabriel? Decirle, sos seleccionado. Gaby? No, claro, que sos seleccionado, ¿verdad? Obviamente tenés un destaque importante en tu equipo también y hoy en día van a estar participando de un mundial de su categoría donde nosotros sabemos que pueden dar mucho más de lo que dieron en este clasificatorio. Ya le estás presionando, ¿viste cómo es el público? ¿Te das cuenta? Sí. No es presión, es una realidad. Suena a presión, pero es una realidad que ustedes están viviendo, Gabriel. No, y estamos tranquilos, ¿verdad? Ya logramos el primer objetivo y realmente, como dice el profe, podemos dar mucho más. Y eso vamos a estar buscando. ¿Y qué tal se llevan entre los muchachos? ¿Bien? Excelente, ¿Sí? Es un grupo muy unido, solidario. Eso es importante conseguir, profe. Es buen grupo. Sí, generalmente en el fútbol se recomienda primero el grupo. Claro. Y luego el grupo, un buen equipo. Buscar el equipo, ¿verdad? La base del Pero grupo y ahí está si no hay un buen grupo, es muy difícil conseguir un buen equipo. ¿Es muy argel el profe? No, enseña mucho. Él no te está escuchando, es muy argel el profe. ¿Cómo se siente o qué se siente saber de que la afición deportiva, los grandes, tus parientes, tus amigos y toda la gente que vos no le conoces, pero sin embargo están ahí presionando, hinchando, expectando por lo que pueda hacer la selección, porque finalmente ustedes son selección paraguaya y el público cuando habla de selección, si es sub-17, sub-20, igual está ahí, ¿verdad? No, y ¿Se siente esa presión o ese cariño o todo eso? realmente no tomamos como presión, tomamos como motivación en ese torneo. Y qué bueno. Nos sorprendió el apoyo de toda la gente y nos gustó también. Sintieron, pero de manera positiva. Claro, entonces. claro. Eso es bueno. Profe, nosotros ya cuando se venía, ya los últimos partidos, ¿verdad? Yo creo que la mayoría sabe porque fue tapa de todos los diarios las declaraciones que había dado el profe. Yo te estaba escuchando en vivo en la radio que vos diste las declaraciones, dando como una especie de comentario paternal, porque yo lo vi de esta manera. Pero la mayoría de los periodistas deportivos de mis colegas tomaron del lado de que diste con hacha a todos tus jugadores, ¿verdad? De que hablaste del Chico Díaz, de que supuestamente él no tenía ese liderazgo que vos esperabas. Miles de cosas que realmente no lo dijiste, porque totalmente fue en otro contexto, ¿no? Y yo creo que este es el momento para que lo aclares un poco. ¿Qué fue lo que realmente quisiste decir cuando dijiste que los chicos tenían problemas para no llegar a ese punto que vos sabés que pueden llegar? No, la pregunta fue evaluación, la evaluación de los jugadores. Le dije, los demás, solamente a Díaz se le puede evaluar porque ya le conocemos. Es un jugador ya con trayectoria, primera, ya está jugando en primera. A ella se le puede juzgar, está o no está en su nivel. Los demás no podíamos, yo no podía, era lo tomaste pecado. como referente. La pregunta fue si llenó los requisitos o estaba a la altura de sus antecedentes. Y le dije que no, porque yo le conozco a Díaz y es mucho más de lo que dio, ¿verdad? Pero yo comenté ahí que hablamos previo a la convocatoria, hablamos clarito con él, yo hablé claro con él llegaba de la 20, yo le brindé toda la oportunidad para reivindicarse con la 17 y sentía yo que era su categoría. Él ahí podía sacar el jugo. Ahí podía explotar al máximo porque era de su camada, ¿verdad? Él venía bastante bien en Cerro y todas esas cosas yo le dije que no estaba a la altura de lo que yo esperaba de él. Claro. Eso nada más. Jugando en ya, primera, ya salió que le culpé todo a él, le eché la culpa. No, nosotros armamos el equipo para él inclusive. Pero fue prensa, así que tranquilo, veces que la profe. prensa quiere armar polémica. Así son. Bueno, muchas felicidades es que por el logro, ¿eh? la única vez que salimos media plana fue. Después fue Gracias a la vos, rojita fue hoy. Gracias a La vos, polémica profe. vende, profe. Bueno, y si usted, En buena onda. si usted quiere salir en plano nuevamente mañana, tienen que ganarnos en el futbolito. ¿Quién va a jugar, profe? ¿Vos vas a ser el técnico? Yo soy el técnico. ¿Técnico? Los dos los campeones. Arce va a tener que irte para allá. ¿Gabriel? Gabriel también. ¿Sí? Bueno, Este Gabriel vamos. tiene cara de ganador. Fútbol.
Juega la favor, selección adelante, paraguaya Felipe, contra el profe. equipo de Con Buena Onda. El equipo de Con Buena Onda está formado por Natu González en la defensa, en el ataque, y Belén Mora en la delantera. Belén Mora, venga, por favor. Y hablando de presión, nosotros tenemos batucada y es para nosotros, Tenemos no para una hinchada. ustedes, ¿eh? No, para mí que la batucada va a ser para la selección porque van a necesitar de batucada para ganarle. Así Bueno, que, batucada, señores. Ahí va a ser la batucada, nos ponemos. A la bien. selección. apoyo a los muchachos. Muy bien. Una Esperá, especie Pato. de distracción a Esto es Es la- concentración para ellos, para Claro, nosotros bien, ¿eh? distracción. Bueno, va a empezar el partido, señoras y señores. Batucada, por favor, para el Dani Roca. Gana. Chicas, vengan más acá para hacer presión a los muchachos. Bueno, Esperá, sigue. Pato. Adelante, vamos. Esperamos que llama. El que mete ganamos. Fuerza Belén, vamos a ver, señores, señores, vamos. Espera, yo quiero decir algo. Para mí que el problema era... Desastre. El No, problema el problema es el técnico. El problema es el técnico. No, yo hice todo. Yo me voy a cambiar de equipo. Traje una batucada, distraje, hice todo lo... ¿Verdad? Y no hay caso. Vino la batucada hawaiana. Todo esto, si quieren jugar futbolito con batucada, tienen que llamar al 0981-344-223. Casi le distrajimos. Mira, estamos ganando 2-1, Natu. Sí. 2-1, estamos con un golazo de Belén. Pero, sin embargo, profe, están concentrados los de la Albirroquita en el Mundial. No hay nada que hacer. Una cosa, yo ya hablé con el profe Jaras ayer y él me dijo No hay que decisión. la mano del técnico fue el problema. Tu culpa fue. Sí. ¿Verdad, profe? Bueno, Sí, quiero metí decir un que están golazo. concentrados los chicos, profe, me parece muy bien. Mira, hicimos distracción acá y no resultó, ganaron. Pena, pero ganaron. Muy Gracias, bien. profe, por la visita. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Yo quiero aprovechar el momento para agradecerle a todos, directivos, cuerpo técnico, colaboradores, a los muchachos, a los papás que hicieron el aguante impresionante, fue el aguante de los papás de los chicos. Cada partido estaban con nosotros, cada partido antes de hicieron un mensaje a cada hijo, cada papá. Qué lindo. Y agradecerle a todos, a los Claro. del Carden, a José Luis, que es el gerente allá del Carden, a los de la cocina que nos atendieron de maravilla, Claro, Benito, porque Benito con toda su gente. Detrás de ustedes hay demasiada gente. Hay Mucha gente, muchísimas son los familias. héroes de calladitos que están Los ahí. padres sobre todo, ¿verdad? Que están ahí con Entonces, sus hijos siempre. en los ellos momentos importantes. tienen mucho que ver en esto, tienen mucho que ver en este logro también, entonces queremos agradecerles públicamente todo el apoyo que nos brindaron. Me encanta. Y ahora el Mundial, chicos. Gabriel, ahora el Mundial. Fuerza, Sí, ¿eh? con todo. Así de concentrado como estuviste hoy para ese golazo Nada de del final. distracciones, nada de distracciones. Así Pasaron la mismo, prueba. Gabriel, ¿eh?
Muchas gracias. Y, Gracias a ustedes. y que Jesús, vos ya sabes, mano dura con los muchachos. Siempre, Sí, siempre. mano dura. Gracias por Muchas todo. gracias. Yo sé que vamos a traer un buen puesto del Mundial y van a tener el apoyo de todo un país detrás de ustedes. Así que por más que nos ganaron, chicos, la mano estuvo acá. Claro, El se técnico. nota la mano del técnico. Gracias, profe, felicidades. Gracias, Alberto, gracias, amigo. gracias. Nosotros nos vamos Muy con más amable. Batucada, ya saben, Batucada, hawaiana. Futbolito, vamos, Belén. El desafío mano a mano, seguimos, Batucada, vamos. A ver si me pueden distraer.